grande, que es un paso muy lindo que ustedes están tomando, ¿verdad? A lo que llega el hermano que va a dar la lección de la semana pasada, que es el director, es el presidente de los diáconos aquí en la iglesia, y él está encargado, yo soy su colaboradora en lo que sea, amén. Y para eso estamos, pero como todos ustedes ya dieron ese paso de fe, ¿verdad? Y aceptaron a Jesucristo, qué lindo que ustedes quieran tomar el segundo paso de ser bautizados en las aguas. Y por eso es que estamos dando estos estudios, para que ustedes puedan ser edificados y ese paso tan lindo que ustedes han tomado les sea de bendición a su vida. Si en todo el proceso tienen alguna pregunta, tienen a nuestra pastora aquí que se le puede dirigir la pregunta a ella. Si no la alcanzan a ella, hágalo a través de nosotros. Nosotros le comunicaremos cualquier pregunta, cuestión que usted tenga. Siéntase libre, para eso estamos. Somos el pueblo de Dios. ¿Usted va a darle de paso, Raúl? Sí, sí, ¿Okay? sí. Y es un mayo que la hermana tiene programado para el bautismo. Sí, estamos practicando. Déjame decirle, estamos grabando. So, la clase va a ser el maestro que va a estar grabando, y es porque queremos enviársela al papá de Natalie para que pueda quisiera ver las clases, ya que él está trabajando, pero sí, su interés es poder tomar las clases, pero a la distancia. ¿Dónde es que él está, mi amor? En Filadelfia. Eso no puede, y trabaja de 3 hasta la madrugada. Entonces, pues, si podemos grabarle, entonces ahora se lo puede enviar para que él pueda ver, y después le podemos dar un seguimiento al hermano, lo podemos conectar para, si acaso él tiene algunas preguntas. So, sí, la clase más o menos estamos planificando bautizar para mayo. Yo creo que es el día... No, 20 y algo, el día de Pentecostés. Yo creo que es el día 23, algo así. ¿Ok? Perdón, pastora, va a ser un domingo. Va a ser un domingo. Va a ser un domingo. Todo el día es glorioso, pero un domingo es especial. Sí, va a ser un domingo. Eso va a ser el día de Pentecostés. Vamos a tener tremenda fiesta. Espiritual. Amén. Después, el día de Pentecostés fue cuando se derramó el Espíritu Santo, y eso es lo que esperamos. En el proceso de lo que le explica el hermano director, si usted tiene una pregunta porque no entiende el español, por favor, alce su mano, que iremos ayudando si usted necesite y le ayudamos. Amén. Es de sumo gozo realmente poder estar aquí al frente y ver un número bonito, un número hermoso, que estén decidiendo dar este paso muy importante. Realmente es una gran bendición, lo vuelvo y lo repito. Y no me canso de decirlo porque realmente es así. La semana pasada dimos un pequeño estudio, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se recuerdan de qué se trató la clase? De los que estuvieron presentes o de los que tomaron la clase. ¿De qué trató la clase? Fue más como una introducción de cómo es que debemos nacer de nuevo. Amén. ¿Cuál fue el tema con el cual empezamos? Dice, guardad mis mandamientos. De eso empezó la clase y es la primera lección en su libro. Ustedes tienen la bendición. Tienen la bendición de que tienen el libro ahora. La semana pasada se lo entregamos y por ende pues no lo habían leído. Ahora ustedes, la mayoría ya lo tienen y espero su participación para la próxima clase. ¿Ok? Entiendo lo que les acabo de entregar el libro, pues, todavía, ¿verdad? Pero esperamos en Dios que ustedes puedan sacar un tiempo y poder leerlo. Les comentaba la semana pasada que en cada lección vienen unas citas bíblicas, unas referencias que es muy importante no pasarlas por encima, sino hacer un alto,
buscar la referencia bíblica para poder entender el concepto, el contexto de lo que se está hablando y así tener un conocimiento más amplio. Amén. Es muy importante sacar un tiempo para poder leerlo. Entonces, yo les preguntaba la semana pasada que hay una evidencia de las personas que se tomaron la decisión realmente porque el Señor ministró su vida y que ahora, confrontados a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, entendieron de que estaban yendo por el camino equivocado. ¿Verdad que sí? Y entonces que hay una evidencia de que ahora ya no son iguales. ¿Se acuerdan? Hay una evidencia. Y basándonos en el librito, nos da una primer evidencia. ¿Y cuál es la evidencia que marca la diferencia? Los que estuvieron la semana pasada. Recalco. La evidencia principal es el arrepentimiento. Porque a través del Espíritu Santo y la palabra que fueron confrontados, pudieron entender cuál era la condición de vida que estaba llevando y entonces por ende se arrepintieron realmente y entonces ahora buscan el mejor camino. Amén. So, esa es una primera evidencia y esa referencia bíblica la encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amén. Donde nos dice que Dios es paciente para con todos, Dios con paciencia está esperando con los brazos abiertos a todo aquel que quiere llegar en pos de él con un corazón arrepentido. Él es paciente para con todos, porque él no quiere que nadie se pierda. La creación no fue hecha por Dios para que se pierda. Hay un propósito en cada uno de nosotros como seres humanos. Hay un propósito y el Señor quiere que ese propósito se cumpla. Fuimos una creación perfecta, la máxima creación, por no decirlo, porque realmente es así, la creación perfecta y la cual el Señor tiene planes maravillosos para su creación. Amén. Y lo importante, siguiéndonos con el librito, es que lo que usted lee o lo que usted escuche, lo que es de la palabra, según Romanos 10, 17, que dice que nos va a producir fe. Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Ok? Y es bien importante que lo que oigamos o lo que podamos leer, hablando de la Biblia, lo podamos atesorar. Y es ahí donde el Señor nos dice, si realmente tú me amas, si realmente tú profesas decir amarme, guarda mis mandamientos. Es ahí donde vas a la primera lección. Guardad mis mandamientos. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Santiago nos dice que hay muchos que son oidores nada más, pero que Dios está buscando personas que sean hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir? Aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero que la retienen en su corazón y la ponen por práctica. Son los que son hacedores de la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Si tú me amas, conviértete en un hacedor. Si tú me amas, guarda mis mandamientos, que es lo más importante. A través de eso, vamos a marcar una diferencia grande. Gloria al Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 39, nos dice, escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque os parece que ahí
obtendréis la vida eterna. Nos dice claramente que para poder fortalecernos en el Señor, tenemos que escudriñar las escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que no es como leemos cualquier artículo, una revista o un periódico, no. Escudriñar es poder realmente enriquecernos de toda la información que nos provee la palabra de Dios. Es poder sacar el tiempo y poder realmente ir al contexto del historiador, del autor, y a través de eso poder realmente tener la revelación a través del Espíritu Santo de qué el Señor está hablando en mi vida, de qué es lo que el Señor me está tratando de decir. Amén. Para poder obtener esa bendición de información y poder proyectarlo. Amén. Estoy siendo rápido, como le dije, un repaso. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, ok, perfecto. Si alguien está en el Señor, en el redil del Señor, dice que es una criatura nueva. ¿Qué quiere decir? Todas sus obras tienen que ser hechas nuevas. Una nueva criatura, una nueva persona. ¿Quiere decir que cambia de físicamente? No. Entonces, muy importante. De eso mismo, que la vieja vestidura, no está hablando de ropa tampoco, sino de eso mismo, de ese comportamiento, de esa vana manera que estaba viviendo anteriormente, quedó atrás, quedó atrás. Ahora todas son hechas nuevas. Dios nos está dando la oportunidad de que todas sean hechas nuevas. Un nuevo nacimiento. Hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Sí, que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es posible? Le comentábamos, ¿verdad? ¿Cómo es posible nacer de nuevo? ¿Cómo es posible? ¿Ustedes creen que se puede? El nuevo nacimiento es a la nueva vida de Cristo. Es el nuevo nacimiento espiritual, no físico, espiritual. Es el nuevo nacimiento y es a través del agua y el espíritu, como decía la hermana, a través del bautismo en las aguas y a través del Espíritu Santo, que es el fuego del Señor, que es lo que estaba mencionando la pastora. Y eso es lo que anhelamos, que sea el Espíritu de Dios, no solamente el bautismo en aguas, sino que sea el Espíritu Santo de Dios bautizándolos, dándoles la capacidad, la fuerza, el carácter, la personalidad para poder enfrentar el día a día, para poder correr la milla extra, para ir más allá, para no conformarse, para no ser uno más del montón, para no ser uno más ocupando un espacio, marcar la diferencia, ser alguien diferente, alguien que realmente tiene la convicción que es ser hijo de Dios Santo. Gloria al Señor. Al final del estudio de la semana pasada, estábamos leyendo unas citas bíblicas. ¿Se acuerdan? Estamos en la página 10. En la página 10 nos dice que la número 1 es la perseverancia. Nos da las citas bíblicas Lucas 9:12 y Mateo 24:13. Donde nos dice que más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto se trata de perseverar.
Esto se trata de continuar. No es solamente cuando tengo ánimo, porque hoy pues me levanté con el pie derecho, es mañana, quién sabe. No, eso no se trata. Se trata de perseverar, continuar. Y la palabra perseverar también hace un sinónimo con la palabra paciencia. Porque hay que tener la paciencia para poder perseverar en el trayecto del camino. Porque vendrán muchas situaciones, sí. Pero hay que tener la fe y la paciencia y continuar perseverando en medio de situaciones que se puedan presentar. Amén. Y el nuevo nacimiento, que es el número 2 que estábamos hablando, es para referencia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Ser fiel aún en la prueba. Van a haber pruebas, claro que sí. Claro que sí. Jesús mismo lo mencionó. Aquí da una referencia de una situación fuerte que estaban pasando, pero que aún ahí pudieron ser fieles en esa prueba. Ojo, estamos hablando de prueba. La prueba es diferente a la tentación. La prueba viene de Dios. La tentación la pone el enemigo. La tentación es para que tropiece el Hijo de Dios. La prueba es para fortalecer al Hijo de Dios. La misma Biblia nos dice que tenemos que ser probados, como es probado el oro. Tenemos que pasar por fuego, como pasa cuando se le hace la prueba a una prenda, ¿verdad? Bueno, eso se hacía antes, ahora no. Ahora va con el joyero y ya salió de dudas. Pero antes no, antes había muchas pruebas que hacían para realmente verificar si era oro genuino. Entonces, para que nos probar si somos genuinos, fieles, es necesario una pequeña prueba. Ay, que Dios nos quiere castigar. No, repito, es para fortalecernos más, es para capacitarnos más, es, ojo, para cambiar de nivel, para ascender un escalón más espiritualmente. Entonces, y en el 4 nos dice que apartarse de las prácticas pecaminosas. Quiero tomar el tiempo. No quiero tomar todo el tiempo. Apartarse de las prácticas pecaminosas, y ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, mi hermano me lo puede leer. Trae su Biblia, ¿verdad? Próxima clase les pido por favor que se traigan la Biblia, porque vamos a estar buscando referencias bíblicas y me gustaría que todos pudiésemos participar. ¿Ok? Poder leerlo. Esto no es un invento del hombre, sino que está en la Biblia. ¿Ok? Una herramienta muy importante es la Biblia, y vamos a tomar una clase rápido también conociendo la Biblia más adelante. ¿Qué dice rápido? Solo esta voy a leer. Bueno, no, la voy a leer, hermano. ¿Qué dice? No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se deben engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran no ustedes, pero ya han sido lavados, y ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Amén. De todas esas acciones pecaminosas, de esas prácticas pecaminosas, el Señor quiere que nos apartemos, porque todas esas prácticas llevan al ser humano a una perdición eterna. Y el Señor nos dice, apártense de todas esas prácticas pecaminosas. Amén. Gloria al Señor. Voy a dejar a mi hermana porque ella tiene la continuidad de la lección número 2
que es conociendo, familiarizándose con la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Hermano. Quizás el tema de hoy es un poquito, puede ser aburrido, pero ustedes me van a ayudarme. Voy a pedir a 3 personas que tengan Biblia que me ayuden en lo que vamos a leer. ¿Quién me quiere para ahorita buscarme en Romanos? ¿Quiénes tienen Biblias? Romanos capítulo 10. Joven, ahí, no ahora, pero en breve. Búscame Romanos 10, 17. El joven Emanuel, búscame. Tú tienes Biblia. And it's okay if you read it in English. I don't mind. 2 Peter chapter 1, verses 20 through 21. 2 Peter 1, 22 through 21. Y alguien más que joven aquí tiene la Biblia. Usted me va a ayudar a leerme ahorita, no en este momento. En Timoteo, capítulo 3, 16 al 17. ¿Amén? Segunda de Timoteo, perdón, para la joven al frente, capítulo 3, 16 al 17. El tema que vamos a estudiar hoy se encuentra en la página 13 y se llama familiarizarte con tu Biblia. Como dijo nuestro hermano Raúl, es importante que ustedes traigan su Biblia. Él mencionó que la semana pasada el tema era guardar mis mandamientos. Entonces uno dice, ok, yo quiero guardar los mandamientos, pero ¿a dónde yo voy a conseguir? ¿Cómo yo sé cuáles son los mandamientos que el Señor tiene para nosotros? Y nosotros decimos, la Biblia es la regla de la conducta del ser humano. Si yo quiero saber qué es lo que Dios espera de mí y qué mandamientos yo tengo que cumplir, tengo que ir a la fuente donde me dice a mí lo que tengo que hacer. Y esa fuente se llama la Biblia, que nos dice cómo conducirnos. I'm saying to the Spanish-speaking people that today's lesson tells us to understand the Bible, become familiarized with the Bible. And why would we want to be familiarized with the Bible? ¿Por qué quiero yo saber lo que dice la Biblia? Es importante porque, como decía el hermano Raúl, ¿verdad? Tenemos esa regla. Si yo quiero, tengo que tener una Biblia primeramente, ¿verdad? Si no tengo la Biblia, pues no puedo entender lo que dice la Biblia. Y segundo, ahora que yo tengo la Biblia, tengo que escudriñarla, tengo que saber dónde están los textos, los libros de la Biblia, tengo que saber lo que dice la Biblia. Esas dos cosas, amén. Amén. Entonces, amados hermanos, la Biblia, porque eso es lo que me toca a mí decir hoy, se compone de 66 libros. ¿Verdad? No es un tema espiritual, sino un tema de conocimiento común. Our Bible is made up of 66 books. Okay? Esos libros nos dicen que son inspirados por Dios. How do we know that the Bible is truthful? Even God himself, it's the word of God. La Biblia es la palabra de Dios, lo que Dios quiere, como usted se comporte. ¿Y cómo sabemos que eso es verdadero? El joven aquí me va a leer lo que tiene usted en Segunda de Pedro. Nos dice, ¿qué nos dice Segunda de Pedro? ¿Lo tienes? Si él no lo tiene, a lo que él lo busca, léame Romanos, amado hermano. Yo le dije a este Romanos 3, ¿usted lo tiene? Por favor, léamelo. Amén. Ok, a lo que él lo busca, ¿qué dice? Romanos 10, no, perdón, Romanos 10, 17. Okay, a lo que lo busca, dice aquí, la Biblia es la regla de fe y conducta para la iglesia y para todo el pueblo de Dios. La Biblia es realidad. Consiste de 66 libros
reconocido como inspirado por Dios. Pero ¿para qué nosotros usamos la Biblia? ¿Por qué debemos de? Why should we become familiarized with the Bible? ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y también digo, no han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celo con tu pueblo, y que no es pueblo con pueblo insensato. Os provocaré a oír Isaías Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos y a un pueblo rebelde y contradictorio. Gracias. Lo importante que yo quise tratar de traer a través de ese verso es que dice que la fe, nuestro conocimiento, nuestra conducta viene por el oír y el oír más y más de la palabra de Dios. Por ende, la importancia de conocer las escrituras. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Por qué debemos de confiar en la Biblia? ¿Quién fue que escribió la Biblia? Según el joven me va a leer el versículo, ¿cuál te toca a ti, joven? Segunda de Pedro 1, 20 y 21, por favor, léelo. El joven dice, según él leyó en segunda de Pedro 1, 20 al 21, nos dice que la palabra de Dios fue escrita, pero fue escrita por personas, hombres santos, pero fue inspirada, ellos fueron inspirados a través del Espíritu Santo. Y la Biblia no contiene libros privados, no dice, fulano de tal quiso escribir una historia y la puso como Biblia. No, no es así. La Biblia es inspirada por Dios y se la dio a hombres santos que, en otras palabras, es confiable porque viene de parte de Dios y no de parte de un ser humano que puede cometer errores. Y la persona que me tiene el Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, joven aquí al frente, léalo por favor. ¿Qué dice eso? Para conseguir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La joven leyó ahí, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. It's brought to us by God. For what reasons? Why did God give us the scriptures? It says to correct us, to help us have justice, ¿verdad? Nos enseña a nosotros, nos corrige, nos redarguye. La palabra tiene cierto valor para nuestra vida cristiana, ¿verdad? A veces, amados hermanos, ustedes van a ver, a medida que pasa el tiempo y ustedes se meten más en la palabra del Señor, que hay momentos que hay que redarguir. Redarguir quiere decir, si hay una persona como en error, que usted la tiene que no retarla, porque el pueblo de Dios es pacífico y estamos para crecer en espíritu y en verdad. Pero en su caminar, ustedes van a conseguir personas que van a tratar de torcer las escrituras y van a decir a lo blanco, prieto, prieto, blanco. En otras palabras, van a tratar de traernos cosas que no es verdaderamente aprobado por Dios. Y dice la Biblia que es inspirada por Dios para enseñarnos a nosotros a vivir esa vida santa y para corregir a aquellos que puedan tener errores. Redarguirlos es corregirlo, como retarlo y decir, no, así no es.
en la Biblia mía dice, y por lo tanto es súper importante ustedes familiarizarse con la Biblia, porque si no sabemos qué dice la Biblia y no sabemos a dónde se encuentran los versículos de la Biblia, no podemos nosotros comprender la voluntad de Dios y no podemos ayudar a otra persona a crecer, que eso es el propósito. Yo creo que cada uno de ustedes que dio un paso de fe, ¿verdad? Primero, alguien le habló de Jesucristo, ¿verdad? Alguien usó la Biblia, le dijo, usted aceptó. Luego, usted quiere hacer un paso más bonito, que es mostrarle al mundo que usted va a morir en su carnalidad y va a resucitar, a hacer una vida victoriosa en Jesucristo. Por eso, ustedes han tomado ese paso del bautismo en agua, ¿verdad? Y conlleva muchas cosas. Pero de todas maneras, esa no es el tema de la lección de hoy. El mío es familiarizarse, to become knowledgeable about the Word of God. Así que lo que tengo que decirles, la Biblia se compone de esos 66 libros, son canonizados. Eso, la palabra canonizada quiere decir que son inspiradas por Dios. Y hay otros libros que son muy bonitos. Muchas personas que conocen la Biblia católica y la han leído, hay otros libros allá que se llaman algo así. Tienen libros que no son inspirados por Dios, aunque son añadidos a la Biblia católica. Lo que Dios inspiró, el canón que se aceptó universalmente, son 66 libros. Okay? So that's only a factual statement, and only because that's what I'm here to teach you today. Bueno, dice que de esos 66 libros, hay uno que se llama el Antiguo Testamento, que se compone en las primeras porción de la Biblia, y comienza desde el libro de Génesis y finaliza en el libro de Malaquías. Esos son 39 libros que se llama el Antiguo Testamento. The Old Testament is composed of 39 books, and it's divided in sections. Y esos 39 libros del Antiguo Testamento, y un testamento quiere decir una alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel. Sabemos que al comienzo de la humanidad, Dios seleccionó al pueblo judío para ser el pueblo que iba a representar a Dios, ¿verdad? Y entonces Dios hizo una alianza, un pacto con ese pueblo. De esos 39 libros, ellos ¿cómo es? Para que las personas se lo puedan memorizar y entender mejor, los hacen lo dividen en secciones. Los primeros 5 se llaman los Pentateucos. Quiere decir 5, que son 5 libros que escribió Moisés y comienzan desde el Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Y si usted quiere saber en la Biblia algo de la creación de Dios, eso se encuentra en el primer libro que se llama Génesis. If you want to know something about God's creation, where do you go? You find it in the book of Genesis. Es importante uno, especialmente las personas que son más jóvenes, traten de memorizar los libros de la Biblia, porque cuando una persona le dice, lea en Romanos, pero si usted se los memoriza, sabe más o menos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, eso también al comienzo, y se le va a hacer más fácil para usted buscarlo, ¿verdad? Pero si usted tiene su Biblia y no sabe, dice, pero yo no conozco el libro de Romanos, Joel, Amós, tía, ¿qué hago? Naturalmente que está en el índice. Usted va a la primera página de su Biblia y busca en el índice, dice Romanos, página 11, se busca. Esa es la forma más rápida. En la Biblia, amados hermanos, les recomendamos que usted busque una Biblia. Las Biblias pueden ser útiles. Al joven que es bilingüe, compre su Biblia bilingüe. Y cuando usted obtenga su Biblia, por favor, compre una que le pueda hacer de mucha bendición a su vida. Porque, y esto es ensayo, como es parte del estudio, no lo es. Pero ustedes ven que si la Biblia, si están hablando simplemente el día de información, que dice, Capernaum, ¿qué es eso? ¿En qué referencia? Pero si usted tiene un mapa en su Biblia, usted dice, queda cerca de donde nació Jesús, queda en Jerusalén. I'm simply saying that when you buy a Bible, make sure it's a good one. Don't buy a cheap one that simply has words. And sometimes the Bible has different interpretations, and you read it and you say, what does that even mean?
So, compre una Biblia que cuando usted la lea pueda ser de bendición a su vida, porque recuérdese que usted está aprendiendo la palabra para crecer en la gracia del Señor Jesucristo y para poder compartir este evangelio con otras personas. Es súper importante que usted sepa lo que la Biblia dice y no solamente que usted sepa, que usted entienda a lo que se refiere. So, la Biblia tiene cosas que se llaman concordancia. So, por ejemplo, si usted tiene una Biblia como esta que dice, es lo que se llama concordancia, y si uno yo digo, yo quiero saber de Abraham, usted busca la letra A en su concordancia, si Abraham es, y le da muchos textos respecto al tópico que usted desea estudiar. Hay otras que tienen diccionarios. Cuando hay una palabra bíblica que usted no la entiende, se refiere al diccionario. Don't be cheap in your Bibles. Get a good one that you can understand and be able to read. De todas maneras, eso es en vía de información, porque a veces vamos a la torre, compramos una Biblia, que las letras son chiquititas y uno no entiende. Es bueno tenerla, yo la tengo, pero si puede comprar una mejor, porque esta es, como se dice, cuando usted compra el manual, se dice, si usted compra un aspirador, usted coge el manual y dice, ¿qué dice? ¿Dónde tengo que prender los botones? ¿Cómo tengo? Esto es su Biblia. Es la forma de usted proceder, la conducta suya, cómo usted va a agradar a Dios, cómo usted va a vivir con su prójimo, cómo usted va a llegar a la vida eterna. Todo esto está aquí en la Biblia. No podemos perder tiempo en desconocerla, porque, como dijo el hermano, mira, el mero hecho que nosotros nos hemos bautizado, esto es aparte del tema, perdón, simplemente para decir la importancia de familiarizarse con la Biblia, porque el mero hecho que nosotros seamos cristianos y creyentes no quiere decir que nosotros vamos a estar exentos de las pruebas, ¿no? La Biblia nos dice, y si usted lo busca cuando usted está con ciertas pruebas, dice, muchas son las aflicciones de los justos. Y cuando usted se ve un problema, usted dice, ay, yo me bauticé en el agua y mira tantas pruebas que tengo, como que previamente antes de bautizarme estaba un poquito mejor y ahora como que el Satanás me quiere destruir. No, amados hermanos, usted se tiene que buscar algo, dice la Biblia respecto a mi problema. ¿Qué dice la Biblia? Familia, dice, busque, si usted no sabe dónde está, esa porción de la Biblia que lo puede ayudar, le preguntamos, hermano, mire, hermano, yo tengo esta aflicción, tengo este problema y quiero resolverlo a la luz del Evangelio. ¿Qué dice la Biblia respecto a mi problema? Y sabes, muchos serán las aflicciones de los justos, pero yo estoy contigo. Bueno, pues, sé que Dios me está acompañando y voy a tener una victoria. Mire, como le dije, pues la Biblia se divide en subdivisiones, me sale un poquito del tema. Los primeros 5 son los Pentateucos, que viene Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y cada uno de ellos tiene algo específico que aportar respecto en la Biblia. Como le dije, Génesis habla de la creación de la región. Éxodo habla de la esclavitud, el pueblo de Dios estaba en esclavitud, y cuando usted dice, ay, yo quiero saber algo de la esclavitud del pueblo de Dios, ¿dónde lo busco? Recuerde que está en el libro de Éxodo. Levítico es el que habla de las leyes, de los jubileos, de las ofrendas que el pueblo de... Esos primeros 39 libros para que se aplican a nosotros es específicamente leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Y por ahí sigue, dividen, después de esos 5, tienen los libros que se llaman los libros históricos, como Josué, Jueces, Ruth, hasta Esther. Los libros históricos naturalmente cuentan la historia del pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, Dios les dijo, van a llegar a una tierra prometida, y ahí comienza el libro de Josué contando cómo el pueblo de Dios entró a la tierra prometida. So if you're looking for a history on the Bible, there are 12 books that are historical, and it begins with Joshua and it ends in the book of Esther. And I know a lot of you, we all have preferences in the Word of God. Muchas personas tienen preferencia en los libros. A mí me encantan los libros históricos, porque cosas históricas, ahí estoy yo. Y como ustedes, si ustedes decían,
¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios cuando estaba en la esclavitud? Que en el libro de Éxodo me dice que ellos salieron a una tierra prometida, y ahora el libro de Josué me está contando la historia de cómo ellos adquirieron la tierra prometida. Eran esos libros históricos. ¿Ok? Después de los libros históricos hay libros que se llaman los libros, dice aquí, poéticos. Y dice que son 5 libros poéticos, el cual Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Those are poetic books. ¿Por qué el libro de Job se llama poético? Es verdad que el libro de Job habla de las pruebas de un individuo, pero no quiere decir que Dios estaba castigando a ese hombre. Dios lo que nos quería mostrar en ese libro que le llaman poético es que a pesar de las dificultades que Job pasaba, tuvo la victoria y en todo momento Dios estuvo con Job. Y cuando usted está pasando ese problemita también en su vida, que dice, mira, si yo soy cristiana y mira lo que está pasando, ¿cómo va a ser eso que yo crié cristiano, tenga esa aflicción en mi vida? Pero dice, algo en la Biblia me dice que alguien en la Biblia que era justo, recto, también pasó ese mismo problema. ¿Quién será él? El libro de Job, que es un libro muy precioso. Y se llama poético porque era Satanás hablando con Dios, Dios hablando con Job y Job hablando con sus amigos. Ese libro es muy precioso para el creyente que está pasando problemas, porque ve que cuando Job tuvo hasta la esposa de Job, se puso un poquito en contra de él, ¿verdad? A veces tu esposo, su hijo, su maestro que fue la Biblia, se pone en contra de usted. Y usted dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta prueba que yo estoy pasando? Pero alguien en la Biblia pasó la misma prueba y fue victorioso, que es lo que la Biblia nos quiere enseñar a través de este libro poético. Ustedes saben los salmos, todos conocemos el Salmo, que es uno de los libros más preferidos. Todo el mundo yo creo que conoce Salmo 23. The Lord is my shepherd. Wow. Those are called poetic books. Ustedes saben el libro de Proverbios, a veces cuando uno quiere recibir ciertos consejitos, como dice, instruye al niño en tu carrera y no conocerá bien, no se apartará de ella. Ese consejito te lo vas consiguiendo en el libro de Proverbios. ¿Cómo criar a mis hijos? ¿Qué hacer? El libro de Proverbios. Eclesiastés es como más un libro de sabiduría. Dice, Eclesiastés que dice la mujer virtuosa, algo así. Y los cantares, el libro de Cantares es un libro como, más o menos, como un libro romántico entre la relación de la iglesia con Dios. Lo tipifican como una esposa y su marido en términos de santidad, de apoyo moral, apoyo espiritual, la iglesia santa. Eso se encuentra en el libro de los Cantares. Luego nos dice que hay unos libros que se llaman los profetas mayores, y son 5, son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, ¿verdad? ¿Y por qué son mayores? Sí, en la Biblia todos somos iguales, ¿verdad? No son mayores porque ellos sean más elevados o tengan más títulos, son mayores porque ellos escribieron más. Los libros esos 5 libros son más extensos en la escritura y por eso les llaman mayores, pero no es porque sean superiores, es simplemente que ellos escribían más el término de la. Así que ustedes saben, ustedes han leído el libro de Isaías, ¿verdad? Que habla tanto del Mesías prometido y todo esto. Son profetas que estaban expresando la palabra de Dios antes que las cosas ocurriesen. Esas personas le estaban alentando al pueblo de lo que iba a ocurrir. Y interesante, si ustedes luego en su casa quieren leer, yo estaba leyendo en Isaías, en el capítulo 26, y ustedes vayan a leer 26 en su casa. Mira, amados hermanos, cómo Dios advierte a su pueblo de lo que va a ocurrir a consecuencia del juicio que viene a la tierra. Amados hermanos, cuando yo leí ese libro me parecía el COVID-19 de hoy en día. Isaías escribió del COVID, porque hablaba que la gente estaba encerrada en su casa, que habían distancias sociales, que ya no celebraban
con júbilo. Y yo dije, pero si esto es lo que estamos pasando a nosotros, tenemos las casas cerradas, estamos distanciados. Decía que ellos trataban de buscar la alegría, aún decía en el libro, en cosas superficiales que no eran en la palabra de Dios. Y en eso era lo que venía el pueblo, porque a causa del pecado. God was warning, and I'm saying, I love Isaiah chapter 26, because it's so similar to what we're confronting today with COVID. It says that people were distanced, they were locked inside their homes, their joy had been taken away. They were looking for sources of enjoyment, but you know what? None of them were turning to the Lord. Pero qué cosa, se les dice las cosas antes de suceder para que se arrepintieran. Y ellos no se arrepintieron. Entonces estos profetas predicando y diciendo, bueno, el siguiente es Jeremías, quien hablaba a los reyes, Jeremías escribió el libro de Jeremías de Lamentaciones. Lamentaciones es tanto lloro que te llora por el pecado del pueblo, porque venía a juicio. Y eso, él fue la humanidad, ¿verdad? Y la Biblia todo nos lo dice en torno de que nosotros no forjamos, no tengamos esa misma conducta y aprendamos de estas historias, estos libros, books of the Bible, estos libros, no es simplemente para nosotros, ay, porque no es un libro y la pastora me lo va a decir y el hermano Raúl me lo va a decir, no, para que nosotros algún día, cuando no esté el hermano Raúl, no esté la pastora, Dios nos vea libre, que usted esté solito en una situación, usted se pueda recordar de la palabra de Dios. Súper importante que usted se memorice, memorize some of the Bible verses that might be helpful to your situation. Memorícese lo que sea de la persona que no joda, porque después de ahí no digo que se nos hace más difícil. So memorize as many of your Bible verses as you can. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me, he guides me. Y cuando usted tenga un problema con alguna militar en la escuela o cuando usted está alguien afectándole, bullying you or whatever it is, you remember that you are God's people and you mark a difference. That's what the Bible wants to teach us. You become familiarized with the Word of God. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que marcar la diferencia. Y todo eso está escrito en la Biblia. En los libros del Nuevo Testamento también lo dice, pero anyway, los profetas menores son, dice aquí 12, comienzan desde Joel, Amós, ustedes lo leen en su libro hasta páginas 15 y 16, los párrafos de abajo, mencionan los profetas menores porque los libros de Joel eran más cortos. Joel hablaba de la destrucción y la liberación. Amós hablaba, dice aquí, del arrepentimiento y el juicio de Dios contra las naciones. El libro de Abdías es el más corto de toda la Biblia. Ustedes todos saben el libro de Jonás, no hizo Pascua y él le predicó al pueblo de Nínive. Y cuando esa historia también es fascinante para nosotros los cristianos, porque para mí me muestra el egoísmo espiritual, que ese profeta fue y predicó una nación impía, y esa nación se arrepintió. Y cuando uno se arrepiente, wow, que dice, ay Jehová, ¿por qué? Él como profeta sabía que esa gente de Nínive iban a ser las personas que iban a ir contra su nación. Y por eso no pensaba que Dios no lo podía perdonar. Si Dios no perdonó a él, ¿cómo uno va a ser egoísta y decirle, ay, Jehová, mira, mi vecino me está molestando? No, llévate, ¿verdad? Y el cristiano no puede ser así. Y yo veo aquí, Jonah, the book of Jonah, it's such a beautiful book. Because the Lord says, go preach to these people. And he went and preached against his desire. He went and preached, and the people repented. And he got mad. A mí eso me hace pensar una vez que yo tenía una persona que me amargaba la vida. Y uno como cristiano tiene que ser luz en medio de tinieblas. Y si yo amargo la vida de la hermana, ¿verdad? Ella es creyente. Yo creo que el creyente tiene que marcar la diferencia y mostrar no importa qué, aunque yo no esté amargando la vida, ella tiene que ser el luz en medio de tinieblas. Y la luz de ella se va a reflejar conforme a la actitud que ella ejerza. You're called to
be light in the world. And somebody might be bothering you. But remember, you're the light, not them. So you've got to act differently. And differently, it doesn't mean that you're going to slap them around, you're going to push them around. You're going to show them that no matter what, you have God inside your heart and things are different for a Christian person. Y bueno, a mí fue que yo le dije, ay Señor, esa persona, yo estaba en el truck de mi esposo por casualidad, en una lomita, abajo había un crane, una grúa, y yo guiando le digo al Señor, mira Señor, esto en comparación con lo que Jonás hizo con el pueblo de Nínive. Mira Señor, esa persona me está molestando y yo quiero Señor que tu misericordia, por favor, hazle algo a esa persona para que esa persona deje de molestarme. Pues si me estaba molestando, yo le estaba diciendo al Señor, I was asking the Lord to guide me in dealing with that person that was harassing me. Mira, hermano, mi carro, yo lo apagué, estaba en esa lomita pidiéndole a Dios que corrigiera a la persona que tenía que ser corregida. Mi carro se me fue jaldita abajo. No la persona que yo le dije a Dios, hazlo a esa otra persona, me lo hizo Dios a mí, ¿verdad? Porque que como cristiana, ¿cómo es eso que yo le dije al Señor? Ella me está molestando, moléstala tú. Uno no se venga. Y entonces el Señor, mira, mi carro se me fue por esa alta. Y entonces yo comencé a clamar, como quizás como Jonás por el pueblo de Nínive. Ay, Señor, ten misericordia. Ay, Señor, perdóname. Ay, Señor, perdóname. Perdóname. Y mi camioneta, yo trataba de poner los frenos de emergencia, freno. El carro se fue sin yo poder controlarlo hacia la grúa que estaba abajo. El Señor Jesucristo me mostró lo que tú querías para esa persona que quizás no estaba arrepentida. Mira el mal que hubiese ocurrido a esa persona. La que te tienes que corregir es tú. Aunque esa persona te hizo el mal, tú eres la que es cristiana, tú eres la que tienes que marcar la diferencia y orar por esa persona. No echarle una maldición que el Señor se la desquite, como yo pensé. Y entonces, mi amado hermano, por la misericordia de Dios, el carro, sí, el choque de mi esposo con sus llantas nuevitas, chocó a la grúa. Y yo dije, ay, Jehová, aquí se dañó el carro de mi esposo. Ahora el problema es con mi esposo y conmigo. Solamente el rim, no sé cómo se dice rim en español. El aro se fue volando. Tocó con la grúa. El aro se fue volando. Nada más le ocurrió a la troca. Cuando yo sabía, ay, eso estaba contra una grúa. Es para estar destrozado. Gracias a Dios que la misericordia de Dios me alcanzó y me mostró que el cristiano marca la diferencia. Jonás quiso de que Dios no perdonara al pueblo, pero quiso que Dios sí lo perdonara a él y a su pueblo, pero al pueblo de Nínive no. Que a veces nosotros somos cachorros, terribles cristianos, y no queremos ser luz en las tinieblas, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bien, ustedes en su casa, pues, naturalmente, lean los demás libros. Zacarías, a mí también me encanta el libro de Habacuc. Si ustedes van en Habacuc, yo no sé lo que tienen Biblia ahí, rápidamente buscan Habacuc 3:17. Porque sepan que estos son todos los these are people alerting the people of God, the Israelites, about the judgment that's going to come, the punishment that's going to come against them for disobeying God. Estos profetas estaban hablando a la gente de arrepentimiento. Mira el juicio que va a venir hacia ustedes por motivo de su pecado. So it's and if you read, I love the book of Habakkuk, chapter 3, verse 17. ¿Saben qué dice? Porque me encanta. No sé si alguien lo tiene. Si rápido me lo quiere leer para que usted comparta. La joven atrás, you have it? Habakkuk? No. ¿Tú lo tienes? No, ok, joven acá. ¿Qué dice Habacuc? Aunque la higuera no fortalezca, no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto de olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. I love that en su casa, Habakkuk chapter 3, verse 17. I love that verse. ¿Sabe por qué? Me encanta ese verso porque el libro de Habacuc estaba cuestionando a Dios. Dios mío, ¿por qué está pasando esto si tú eres Dios?
Y Dios mío, a veces nosotros, ¿verdad? Que hacemos algo así. Mira lo que me está pasando en mi vida siendo yo creyente. Y Dios siempre está ahí con nosotros. No importa el problema. Pero ¿sabes lo lindo de este verso que me gusta tanto? Es porque Habacuc dijo, no importa lo que yo esté pasando. Aunque mi nevera esté vacía y yo no tenga alimentos en mi nevera. Aunque no tenga alimento, aunque mis vaquitas no den dando la leche, como se dice, aunque yo esté pasando lo que yo esté pasando, aún yo voy a confiar en Dios. ¿Verdad? Y esa es una declaración que nosotros los cristianos tenemos y debemos de hacer. No matter what we're going through, because you will go through challenges. No, ser cristiano no quiere decir yo me metí al agua y ahora Dios me quitó todos mis problemas. No, ahora que viene el reto, el challenge, the devil is going to try to challenge you. He's not going to say, oh, so-and-so is such a nice person, I'm going to leave them alone. No, you're going to come across problems, you're going to even doubt yourself, doubt the Lord, and that's going to happen. It happened to very good Christians. It's going to happen to you as well. And so when it happens, be prepared, because that is part of our carrying our cross. Cuando usted vea que usted como creyente se bautizó en el agua, y al otro día tuvo ese problema con su marido empezó a pelear. Digo, yo se lo voy a pasar, pero si algo así sucede, do not become worried or don't question God or don't doubt God is the word I'm trying to bring. Viene ese problema, tu amiguito, tu marido, tu hija, que cuántas cosas. Dios mío, hasta los nietos que tú no tienes te van a molestar. Amados hermanos, va a haber problemas, ¿verdad? Y la Biblia nos dice, busca la referencia en la Biblia, familiarízate con tu Biblia para cuando esto venga. Eso también le pasó a los líderes de la Biblia, a las personas que creían en Dios, le vinieron problemas y ellos pudieron vencer. Y de la manera que ellos vencieron, tú también puedes vencer. Así que solamente en vista de que a veces nosotros tenemos ese concepto de que ahora yo me bauticé y ahora nada me va a pasar. Y lamentablemente la vida aquí, Dios nunca dijo, y ustedes pueden comenzar desde el libro de Génesis a todos los pactos y las promesas y la presencia que ha visto Dios cuando usted busque su Biblia. Nunca piense que aquí la tierra, este mundo no es nuestro hogar. Y nosotros queremos estar súper cómodos aquí en esta tierra, ¿verdad? Y cuando estamos súper cómodos, a veces ignoramos la palabra de Dios, buscando los placeres materiales. No hay nada malo en usted tener cualquier bendición que Dios le da, porque Dios dice que allá Dios tiene a todos ricos, calles de oro, mar de cristal, diamantes, jaspe. Nada de eso es malo, amados hermanos. Si usted no lo usa como prioridad en su vida, mira, amados hermanos, lamentablemente a veces Dios nos da bendiciones y nosotros, en vez de decir gracias, Dios, voy a ir más a la iglesia, lo que hacemos es menguamos. Dios me dio este trabajo, no voy a ir a la iglesia. Dios me dio esta casa, me voy a quedar limpiándola. Dios me dio esta bendición. En vez de decir, wow, tengo esta bendición, déjame ir a la casa de Dios a darle gracias a Dios. Hemos visto ejemplos de creyentes que en vez de estar más agradecidos de Dios, hacen lo contrario, se separan de la gracia de Dios. So, cuidado con cualquier bendición que Dios te da, es bonita, acéptala. But never put the Lord second. God should be first in your lives, no matter what happens, no matter who does what to you, who says what, that doesn't matter. It should be what God says about you, not what this one says, that one says. Hay muchas personas que van a hablar mal de usted. Yo vi una vez una niña que vino corriendo llorando estaba camping, vino llorando. ¿Qué pasó? Que las amiguitas mías están hablando mal de mí. ¿Pero qué dicen? Dicen que yo soy mala. Y entonces, le dije, ¿y tú te consideras mala? No, yo no me considero mala. ¿Tu mamá te considera mala? No, yo no me considero mala. Y Dios te considera tampoco. Entonces tú no eres mala. Ellas puede ser que te tienen envidia, te tienen celo o te quieren molestar. Así que confórmate con quien tú eres. You don't have to be
be judged by other people. You have to be comfortable with your own self and with God. So, a veces nos ocurre que la gente baja la cabeza. Ay, mira que esa se quiere hacer más. Sube la cabeza. Y tú la subes. Mira que esa se quiere hacer altanera. No, amados hermanos, su relación es con Dios y no con nadie más. Nunca mire también a otra persona. Si esta es linda, si esta es fea, si se viste, sea usted y su relación con Dios. Y una vez que esto ocurra, usted y su relación con Dios estén correctas, hey, no importa lo que digan las demás personas. Continuando, la segunda parte de la Biblia se compone de lo que se llama el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es la alianza entre Jesucristo y los creyentes. Y ahí comienza desde el libro de Mateo y finaliza en el libro de Apocalipsis. Y distintos se componen, ellos dicen, en grupos. Los primeros 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se llaman los evangelios. Ahí habla de la genealogía de Jesús, de Juan el Bautista, etcétera, etcétera. El libro histórico es el libro de los Hechos, donde habla de las experiencias de los cristianos. El otro grupo se llaman las epístolas paulinas, que fueron las cartas que Pablo escribió a las iglesias, comienzan en Romanos y terminan en el libro de Judas. Cada uno tiene un mensaje especial. Por ejemplo, el libro de los Hechos habla de la ley versus la gracia. Santiago nos dice a nosotros, el libro de Santiago, I'm just flipping, no, because I only have a short time. But certain books of the Bible have certain topics, and when you familiarize yourself with that topic, you know what book to go to. Santiago habla, dice, a los pobres, ¿verdad? Y nos dan distintos consejos. El Apocalipsis, Juan nos habla del amor, ¿verdad? Dice, hijitos míos, amados los unos a los otros. Esa es una parte de los libros del Nuevo Testamento. Comienzan en Mateo y finalizan en Apocalipsis. Y el Apocalipsis, muchas personas, ¿verdad? Evitamos leerlo porque nos habla de estas figuras, estos monstruos. Pero eso, I don't want to read the book of Revelations. But that is what tells us about our eternal life. It tells about the beginning and the end. Nos habla de la vida eterna. Y entonces, ¿qué es más importante para cada uno de nosotros que estamos aquí? We call ourselves here on earth pilgrims. Los pilgrims llegaron a un sitio, pero ahí no se quedaron. This is not your home. Your permanent home is not earth. And that is why we need to study what God has for us, what Christ. Dios tiene lo que se llama una vida eterna. Y allí es donde toda lágrima, toda enfermedad va a desaparecer. Mientras usted está aquí en la tierra, aprenda lo que la Biblia dice, que dice, lleve su cruz y sígame. Y la cruz no quiere decir un palito hecho de madera. When you follow Christ, the Bible says, you follow the Lord. Carry your cross. Your cross can be a burden that you're having. Your cross might be financial. Your cross might be economical. Alza su cruz y sígueme. Lo importante es que usted realice en qué punto está usted, qué es lo que me está pasando, qué es lo que yo tengo que hacer. Y mira, Señor Jesucristo, deposito si es problema de finanzas, mis finanzas, si es problema de salud, mi salud. You carry what you have, but acknowledge the Lord in your life and follow Jesus. And following Jesus said, no matter what the circumstances that surround you, you can be a conqueror. And the Bible tells you so. You can be more than a conqueror. La Biblia nos dice que usted coge su problema y se lo entrega a Jesucristo. Al entregárselo a Jesucristo no quiere decir que usted va a decir, pues ya está en la mano de Cristo, yo hago nada. No, usted continúa superándose en el Señor Jesucristo y ser responsable de sus propios actos y actitudes para llegar a una vida eterna. Our goal here on earth should be eternal life. And that's where the book of Revelation tells us about the eternal life. Y por eso es que nosotros coordinamos toda la Biblia, para algún día poder llegar a la presencia de Dios Padre, decir, Padre, te fui fiel y aquí estoy, hice tu voluntad, aprendí de la Biblia, leí estos libros y
y ahora puedo llegar a la vida eterna, y cuando lleguemos allá, que verdaderamente se nos va a ir todas estas enfermedades y estas situaciones. Here on earth, be faithful to the Lord. Aquí en la tierra, permanezca fiel al Señor Jesucristo. Ya creo que voy a concluir. Antes de concluir, sabemos que la Biblia contiene libros, capítulos, versículos. Y si uno dice, búscame a alguien que tenga la Biblia, me gusta el libro de Filipenses. ¿Tiene la Biblia en Filipenses? Filipenses. You have it, Bernice? No, you don't have a Bible. Okay. Bueno, en otras palabras, la Biblia se compone de libros, de versículos, de textos. Y cuando uno dice, por ejemplo, si el maestro dice, búscame en Filipenses 4:13, porque tiene que familiarizarse con su Biblia y saber dónde se encuentra. Y cuando usted busca la Biblia, el libro se llama Filipenses, el capítulo es 4, el versículo es 13, y una vez que yo busque el libro, el versículo, el texto, ahora quiero saber qué dice ese texto, ¿no? Y eso es parte de la Biblia. Filipenses 4:13, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, amén. Y para concluir, quiero, porque aquí dice muchas cosas, y dice, compremos una Biblia nueva, buena, hay variedades de Biblias, Scofield, Reina Valera. La Biblia nos dice que lo primero que nosotros debemos de compartir la Biblia es con su casa. Dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntate cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo te ha tenido misericordia. Eso lo dice en Marcos 5:19. Once you get familiarized with your Bible, the book of Mark 5:19 says, share it with your family. Share the knowledge of the Word of God with your family. Y la Biblia en Marcos 16:15 says, it's a great commission. La gran comisión dice, una vez que usted aprenda de la Biblia, de estas bendiciones, todas estas situaciones, compártala en su casa y compártala con el mundo entero. Vaya y evangelice a las demás personas. He said, preach the gospel to all people. No los voy a dormir más. ¿Ok? Vale la pena servirle a Dios. Vale la pena cuando ustedes reciben esa bendición de Dios, compartirla con otros. Dice aquí, el gozo más grande que debe sentir uno es haber conocido al Señor, es hablarle a otros de Cristo, a otras personas, invitarlas a la iglesia, compartir su gozo y su felicidad. That is in page 21. So you read the lesson at home, study the Word of God, become familiarized with it. Know that there's 66 books in the Bible. They're called the canons because those are the books that are inspired by God. La Biblia tiene 66 libros, compartidos en 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, pero todas inspiradas por Dios para ayudarnos a nosotros a crecer en la fe. Querido, las bendiciones que Dios le da a usted, compártalas con otros, ¿verdad? Y súper importante, una vez que usted salga del bautismo, usted está participando en una iglesia, busque algo que usted pueda contribuir al crecimiento de su vida y de la iglesia. Sabemos que hay ciertos, ¿cómo es? No todos van a ser pastores, no todos van a ser diáconos, no todos, porque son 100 personas y 6 puestos. No, aunque a veces uno quiera hacer esto, no puede. Hay 2 maestros y 100 personas, pues naturalmente muchos no van a ejercer ya en lo que ellos decían, pero pídale a Dios que lo ponga útil en algo que va a ser de bendición a su vida y bendición a los demás y bendición a la obra de Dios. Amén. So be useful once you continue in church, and you will continue in church until eternal life. Find yourself useful. Find something that you can do to contribute to be helpful in the house of the Lord. Amén. No se sienta ahí a que recibir bendiciones. Si no puede hacer nada, comparta con otra persona, ore por otra persona, llame a otra persona, pero haga algo, aconseje a otra persona. You know, give a hug to somebody. That's all good. No tiene que ser que sea maestro, que sea diaconisa, diácono, que sea útil. Y a veces un abrazo, una llamada, eso también ayuda y es parte de lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos y seamos. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es linda, yo no sé, ay, qué lindo, ¿verdad? Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y que, pues, que los vamos a ver en el futuro siendo
útiles en la obra de Dios. Y dice, wow, mira, qué lindo, esta joven. O sea, todos estamos aquí laborando para el Señor, que algún día nos veremos en el cielo contentamente, alcanzamos esa vida eterna. Dios le bendiga, hermana. Perdón, lo que no me pusieron su nombre aquí, por favor. Hay 9 nombres y 12 personas. Son 2 personas me faltan. Bueno. A modo de observación, me gustaría que la próxima clase dicen traer un cuaderno de notas, porque yo sé que pues están poniendo atención y están recibiendo, pero no, me gustaría que tuviesen sus notas, sus propias notas de lo que usted siente que el Señor está ministrando, porque en un futuro usted vuelve y toma y lee esas notas y le refresca una vez más la memoria. Pero si no hay notas, es bien importante tener un cuaderno de anotaciones y apuntar cualquier referencia o cualquier palabra que en su momento el maestro esté trayendo. Esa palabra va a ser inspirada y va a ser de edificación en su momento. No sabemos en qué momento, pero de que le va a servir, le va a servir. Porque es palabra de Dios y es para fortalecernos. Amén. Damos gracias a nuestra hermana porque nos trajo la lección de hoy y aprendimos, ¿verdad que sí? Aprendimos. ¿Hago preguntas? ¿Estamos dispuestos? Porque si aprendimos tenemos que... ¿Cuántos libros tienen los profetas mayores? No, perdón, ¿cuántos profetas son los profetas mayores? Bueno, las tiré ahí para ver. Es bueno poner atención y atesorarlo. Es lo que les digo, ¿verdad? Tenemos el libro, pero a veces por el tener el libro, ¿qué pasa? El ser humano por tendencia se vuelve perezoso. Pero qué bueno que hay retención. Amén. Sí, a modo de observación nada más, le dije eso y a modo de un poquito más de información, la palabra Biblia. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Biblia? La palabra es de origen griego y significa libros, porque aquí en un mismo libro hay 66 libros. Entonces, esa palabra es de origen griego. ¿En cuánto tiempo se escribió la Biblia? Es una promoción. Pasaron 1600 años se tomó para poder escribir la Biblia y 40 autores diferentes. 40 autores diferentes y todos eran hebreos excepto uno, Lucas, que era griego. Pero lo más importante es que todos fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Eso es lo más importante, que no se les olvide que hay quienes se atreven a decir, la Biblia la escribió el hombre. Muchos lo dicen. La Biblia la escribió el hombre y entonces es el hombre que puso todo lo que está ahí equivocado. Ahí uno se da de cuenta la rebeldía que tiene esa persona. Ahí uno entiende lo vendado que tiene los ojos, ¿verdad? Y entonces es importante que usted pueda tener el conocimiento y realmente la convicción de poder decirle, sí, puede ser que el hombre la escribió porque fue el instrumento que Dios usó para escribirla, pero la inspiración no fue de hombre, no es de hombre. Lo leyeron, ¿verdad que sí? Lo leyeron. Segunda de Pedro, leyeron ahí. Todo fue proféticamente inspirado por el Espíritu de Dios, que ordenó los pensamientos y inspiró a que se escribiese cada
palabra que aquí está escrita tiene un propósito, tiene un fin. Y es importante poder conocer nuestra Biblia. Ahora es más práctico. Ahora casi nadie quiere andar con Biblia, quieren un teléfono. Y rápido. Pero es bien importante poder conocer nuestra Biblia. ¿En dónde se encuentra Filipenses? ¿Lo van a buscar en el Antiguo Testamento? No está en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está? Antes, ¿qué libro hay? Después, ¿qué libro sigue? Un orden. Entonces uno ya tiene ese conocimiento. O Hebreos, ¿dónde está Hebreos? Sí, uno lo busca rápido. Hay Biblias que se las hacen más fáciles porque trae un índice. Y basado en ese índice, usted busca el nombre del libro y ya está, más rápido, más práctico. En esta Biblia, yo no la quise comprar con índice. ¿Por qué? Porque no me la quería hacer yo fácil para mí mismo. Yo quería aprender. Por ende, yo no quise comprarla con índice. Yo dije, yo tengo que aprender. Tengo que aprender. ¿Por qué? Porque así se me vuelve más práctico. Con índice es más fácil. Ahí está, ya está. Pero cuando usted busca querer aprender más, usted se tiene que dar a la tarea, ¿verdad? Usted mismo se reta. Los invito a que ustedes mismos se reten a aprender más de Dios, a conocer más su instrumento. Antes de usar cualquier instrumento o cualquier cosa que ustedes quieran usar, ustedes tienen que conocer lo que van a usar. ¿Verdad que sí? Entonces, necesitamos conocer este instrumento. Dios mismo revelado acá. ¿Quiere saber de Dios? Aquí está. ¿Quiere conocer los planes de Dios para su vida? Aquí está. ¿Quiere tener fortaleza en momentos de debilidad? Aquí está. Hay momentos de tristeza. Aquí hay la solución. La Biblia misma dice que es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Dios sana cuando hay un receptor que tiene fe y le crea la palabra. Aquí está la medicina. Es por fe. Aquí está la medicina. Cuando usted conoce bien su Biblia, cuando usted sabe dónde están localizados cada libro y sabe cómo buscar cada capítulo, cada texto y llevarlo al contexto, usted se va a enriquecer, usted va a ser bendecido y lo más importante, que va a ser de bendición a su prójimo, a los que usted vea que necesita. Amén. Eso es lo importante, que usted se capacite y usted pueda hacer, como dijo la hermana, luz donde usted vaya. Que vean la luz del Señor en su persona. No importa dónde sea el lugar, donde usted esté, van a ver la luz del Señor en su vida. Donde usted esté. Y no se moleste cuando se le queden viendo. Porque pasa. Se le quedan viendo de pies a cabeza. Pareciera que lo están juzgando. Pero tiene que entender que están viendo algo diferente en su persona. Eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Cómo vamos a aprender más? Nuestra herramienta importante, combinado con la oración, usted va a marcar la diferencia donde usted esté. Amén. Vamos a estar de pies. Damos gracias al Señor porque en esta noche nos ha bendecido. Son las 8:33. Se nos va el tiempo cuando estamos en algo importante y bueno para nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Dios es maravilloso, mis hermanos, y Dios tiene grandes recompensas para cada uno de ustedes. Ustedes lo que están haciendo es algo bien importante. Están honrando a Dios. Con eso que están haciendo, están honrando a Dios. Y la Biblia me dice a mí que Dios sabe honrar a aquel que lo honra a Él. Si usted está honrando a Dios con este acto de obediencia,
créanme que Dios también lo va a honrar a usted. Y no importa la lucha que se quiera levantar, Dios está con usted. Las situaciones difíciles no importa, Dios está con usted. Dios le da la capacidad para poder pasar encima de la situación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, porque hemos podido culminar esta clase, Señor. Bendecimos, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Permite, Dios mío, que toda esta clase, Señor, pueda, Dios mío, Padre, oh Dios mío, asimilar, retener, aplicar este conocimiento en el día a día, Señor. Oh Dios mío, ayúdalos, Señor amado. Aumenta la fe en cada uno de ellos, Dios del cielo. Aumenta el gozo en cada uno de ellos, Dios de la gloria. Y bendice, Señor, a cada familia aquí representada.